Muchas gracias, Pascal. Entonces vamos a terminar esta primera sesión de la tarde con una presentación que nos propone Paula García. Paula García es profesora titular en la Universidad de Nanterre y es especialista de civilización hispanoamericana. Ha trabajado en particular temas en relación con la migración latinoamericana al exterior y también en algo que nos puede interesar particularmente hoy, elementos de pintura naif guatemalteca. Y entonces te voy a dejar la palabra para que nos presente su análisis de La Llorona desde una interpretación mítica de la violencia. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer a todos los organizadores por haberme dado la posibilidad de participar a esta jornada de estudio muy interesante, esta jornada. Bien, entonces, bueno, yo trataré específicamente la figura de La Llorona. El relato de La Llorona es emblemático dentro de las comunidades indígenas, mayas, e incluso se recuerda y se cuenta en los barrios de la capital en donde viven muchos indígenas que emigraron en búsqueda de trabajo. En realidad no se trata de un relato, sino de múltiples versiones de un mismo relato. Cada región, cada pueblo lo cuenta con variantes, agregando o suprimiendo episodios y con frecuencia mezclándolos con otras historias. La Llorona debe ser considerado como un mito porque se refiere a un ser totalmente imaginario, atemporal, que forma parte de la creencia. La realidad que postula se supone verdadera e indiscutible. Nadie, al menos en las comunidades mayas, pone en duda la existencia, las apariciones y las acciones de La Llorona. Poco importa si nada puede comprobarse, se cree en ellas. Otro aspecto importante es que el mito siempre está asociado con un rito. En el caso de La Llorona, los ritos serán siempre de protección, llevados a cabo por un curandero para evitar el encuentro con este personaje o curar del susto provocado al escuchar sus gritos. Entonces la pregunta es ¿cómo se imagina La Llorona en Guatemala? Bien, se la imagina como un personaje nocturno, etéreo, solitario, que se mueve en lugares misteriosos asociados con el agua, río, lagos, pantanos, pero hay que tener en cuenta que estas características son común a dos personajes de la tradición oral, La Llorona y la Ciguanaba. La Llorona es una mujer quien, enloquecida porque su marido la abandonó, ahoga a sus hijos y, arrepentida, vaga, vestida de negro, llorando y buscándolos en el agua. Por su parte, la Ciguanaba es una mujer vestida de blanco que suele aparecer con frecuencia desnuda bañándose en los pozos de agua. Otras veces está a la orilla del agua peinándose una larga y brillante cabellera negra con el propósito de atraer a los hombres que de noche se aventuran por los caminos solitarios. Cuando ellos, magnetizados por su belleza, se acercan, los invita a que la sigan y así seducidos desaparecen para siempre. Otras versiones cuentan que siempre está de espaldas o que solo se le ve una parte del rostro y cuando el hombre se acerca, ella se da vuelta y resulta ser la cara de una calavera, de un caballo o de una vieja muy arrugada. El hombre muere de susto al verla. La función del agua es diferente, según se trate de uno u otro personaje. La Llorona busca en el agua a sus hijos. Su físico es impreciso y suele solo identificarse más bien por sus llantos, sus lamentos. Y la Ciguanaba se caracteriza por su juventud, su belleza y la carga irresistible de erotismo que posee. Ella seduce a través del agua y seduce para eliminar a los hombres, especialmente los mujeriegos, los que son infieles a sus esposas, etc. En el imaginario popular, estos dos personajes suelen fusionarse y la figura se generaliza bajo el nombre de La Llorona. La separación o la fusión depende de los pueblos y de la evolución de su imaginario colectivo. Podríamos aventurar la hipótesis de que Bustamante se basó en una versión que unificaba a los dos personajes, de esa manera lograba su propósito,
evitar justamente el machismo, él lo dice a menudo, evitar el machismo que se desprende del relato de la Llorona, mujer dependiente del hombre. En este caso, la sinagoga, digamos, se convierte en realidad en justiciera. La figura de la Llorona se convierte de esa manera en justiciera. Bien. Estos relatos tienen entonces como función, vamos a ver un poco cuál es, la función de uno u otro relato o de los dos fundidos en un mismo relato. Entonces, estos relatos tienen como función estructurar el espacio y el tiempo comunitario, establecer zonas y momentos sociales. Por una parte tenemos los pueblos, las viviendas, la luz del día. En suma, la sociedad organizada. Y por otra, las zonas y los tiempos no sociales, nocturnos, oscuros y peligrosos, en los que no hay que aventurarse. Hay un peligro de ahogarse, de ser atacados por animales, perder la orientación, etc. En esas zonas prohibidas habitan seres fabulosos, es lo que creen, ¿no? En los pueblos mayas, habitan esos seres fabulosos que atacan y destruyen a los que se arriesgan a penetrar. La Llorona se imagina entonces fuera del pueblo y en un espacio asocial, y sus apariciones son siempre nocturnas. Pero concretamente, ¿qué se logra con estos relatos? Que atemorizados los hombres dejen de ir a las cantinas a emborracharse y si lo hacen, al menos que regresen tempranos. Muchos borrachos, justamente al regresar lastimados, porque seguramente sufrieron tropiezos en el camino, aseguran haber encontrado a la Llorona y por eso, al escapar, se cayeron. También se logra o se intenta lograr que las parejas no se encuentren de noche en las afueras del pueblo y escapen así al control de los padres, o que los ladrones intenten escapar o se escondan en el monte, o que los hombres mujeriegos dejen de seducir de noche a las jóvenes o a las mujeres casadas, en fin, etc., ¿no? El mito entonces es un apoyo para la administración del espacio y el cumplimiento de restricciones sociales, no salir de noche tarde, no emborracharse, no tener relaciones sexuales ilícitas, no escapar a la justicia, etc. La cohesión social es posible si todos creen y obedecen a esas limitaciones. De ahí que el mito sustente la unión comunitaria. Bien, entonces ahora veamos un poco cómo se proyecta el universo mítico en la película justamente de Bustamante. Bien, parece evidente que la finalidad de la película es proponer, frente al fracaso de la justicia estatal, una justicia popular colectiva. El jurado está compuesto de manifestantes y a la cabeza una mujer Ixchil que encarna la Llorona justiciera. Los manifestantes van a sitiar la casa desde el exterior, con carteles, gritos, piedras arrojadas a las ventanas, golpes de tambores, músicas de flautas, etc. Y ellos representan a las víctimas, a todas las víctimas, y no solo indígenas. Los carteles con fotos que esgrimen son de muertos o desaparecidos, indígenas, pero también mestizos o blancos. Se trata de aquellos que el ejército y la oligarquía calificaba justamente de comunistas. Los manifestantes son una Guatemala que llora a los muertos, y en ese contexto la Llorona no solo llora a sus hijos, llora a todos los muertos de la masacre. La Llorona va a sitiar entonces la casa desde el interior. El primer signo es el llanto que solo oye el general, que es considerado como el transgresor, y de noche. La existencia de ese llanto aterroriza a los empleados de la casa, aunque ellos no la escuchen. Preguntan, ¿lo oye lejos o cerca? Cerca, en el oído, responde Valeriana. Entonces la Llorona está lejos, aseguran. Esa creencia forma parte de la tradición y aparece repetida en múltiples versiones del relato de la Llorona. Por temor, justamente, todos los empleados de la casa, menos Valeriana, renuncian a su trabajo, y eso a pesar de la importancia que para ellos significa un empleo en la ciudad, y a pesar de las amenazas también de la mujer del general que le dicen no encontrarán empleo en ninguna parte. Cuando todos han partido, Alma se presenta como una indígena, empleada doméstica, madre de 2 hijos muertos y con marido desaparecido. Su primera aparición entre los manifestantes tiene ya un carácter mágico, misterioso. Avanza en medio, acá la vemos, avanza en medio
de los manifestantes sin que nadie pueda verla, excepto el general, justamente que la observa desde la ventana y a quien Alma mira fijamente antes de entrar en la casa protegida por el ejército. Cuando Valeriana, la otra empleada doméstica, le pregunta de dónde viene, ella contesta, de las profundidades de la montaña, cerca del río. Le dice a Valeriana que vivió ahí hasta el principio de las masacres. Esta información da a Alba un carácter atemporal, ya que evidentemente no encaja con su juventud. Si vivió en la época de las masacres, tendría que tener, mucho más edad en teoría, ¿no? De ahí que Valeriana quiera saber qué edad tiene, a lo cual Alma le contesta, no me acuerdo. Los indicios de un ser fantástico son claros. Alma viene de un espacio no socializado, es el lugar que se encuentra en las profundidades de la montaña, y no tiene edad y está asociada con el agua. El agua es una fuerza de Alba para confinar a los habitantes de la casa. Los elementos que definen el universo acuático se reiteran a lo largo de la película. Mojado, el pelo, el cuerpo de Alba, el de Sara, que se sumerge en la batea o en la piscina para saber cuánto resiste, el grifo que chorrea agua sin que nadie se dé cuenta. Húmedo, la pared detrás de la cama del general, la niebla sobre la piscina. Inundado también, el piso de los baños, el piso de la habitación de Alba, etc. La fauna y la flora también están presentes. Las plantas acuáticas invaden la piscina en torno a la figura de Alba en el final de la película. La piscina, justamente transparente y hogareña, se ha transformado en un espacio salvaje. En ella flotan los afiches de los manifestantes, pero luego sobre todo las plantas silvestres del río. Las ranas también van a instalar ahí su hábitat. La Llorona ocupa la casa a través del llantos y los signos acuáticos desde antes de la llegada de Alba. Esa escena del ruido en el baño que despierta al general, por ejemplo. La Llorona en la tradición oral se identifica con una sensación auditiva y casi nunca con una presencia física. Pocos aseguran haberla visto, pero muchos sí haberla oído. Con la llegada de Alba, joven y vestida de blanca, se concreta en realidad, me parece, la figura de la ciguanaba. Este personaje es ante todo justamente una presencia visual. Su pelo, su mirada, su cuerpo deben observarse para que la seducción se ejerza. En efecto, Alba tiene el pelo largo y negro. Y ese pelo es signo de sensualidad. Recordemos justamente, a ver, acá lo pongo, la escena justamente, la escena del secador, el cabello erizado, flotando con el viento y ocultándole la mitad de la cara. En este plano convergen entonces todos los elementos que caracterizan a la ciguanada. El agua, tiene el pelo mojado, el cabello largo y seductor, el mechón de pelo que le cubre la cara a la mitad de la cara y la incógnita de esa mitad de rostro, y además esa mirada también enigmática y misteriosa fijada en el coronel que está de espalda en la pieza llamando a Valeriana, que es la escena siguiente. La seducción entonces es la segunda fuerza de Alba para eliminar al enemigo. En la película se desarrollan todas las secuencias del relato justamente de la ciguanaba, es decir, al comienzo la seducción, el general ha sido mujeriego, su mujer lo asegura, y se siente irremediablemente atraído cuando ve a Alma, por ejemplo, recoger los afiches de los manifestantes en la piscina y el uniforme pone de relieve ese cuerpo. El general la mira hipnotizado desde el balcón. La etapa siguiente es observarla mientras se baña en la piscina y seguirla, está en camisón, un camisón mojado pegado al cuerpo, y la va a seguir hasta el baño de su habitación, en donde ella, desnuda, y es esa imagen, estruja su camisón y lo mira fijamente.
Más allá de la desnudez casi invisible por la oscuridad, es la mirada de la ciguanaba la que atrae al hombre o a los hombres, y una vez más solo se descubre la mitad de su rostro. Pero esta escena se interrumpe porque la esposa del coronel prende la luz y Alba se pone a gritar. El regreso de la luz permite que se retome así la otra realidad, es decir, considerar que el general está senil y acosaba a la empleada doméstica. Es importante que esta secuencia del relato mítico no concluya, hay entonces expectativa de una continuación y de un final dilatado. Las escenas de oscuridad se van a multiplicar y la casa se vuelve cada vez más tenebrosa, un lugar que ya no es protegido ni luminoso. Constantemente resuenan sonidos de amenaza, el de los manifestantes de día y de noche, como un fondo de inminente ataque. En la noche resuenan sollozos y agua que gotea, cae, inunda. La casa se ha extraído, se ha extirpado del mundo urbano. Es ahora un lugar peligroso, el espacio salvaje de los espantos. En cuanto a los habitantes, solo Valeria no altera realmente su personalidad. Ella pertenece desde siempre a ese mundo de magia y tradiciones indígenas. Todos los otros, incluido el guardaespaldas, serán poseídos o al menos seducidos al enfrentarse a esa otra realidad que introduce Alba, otra realidad que los lleva a cuestionarse sobre su vida anterior y a enfrentar sus propias desapariciones o ausencias. La niña, Sara, parece convertirse en el alter ego de Alma o quizás en el alter ego de su hija. Apenas Sara ve a Alba, quiere imitarla y le pregunta a su madre si puede dejarse el pelo largo y tener un vestido como ella. Y ese paralelismo se ve en esa escena, en donde se ve a Alba a través, en paralelo con Sara. Alma la familiariza a Sara con el agua, pero en su aspecto positivo, casi podríamos decir purificador. Le hace acariciar a la rana, la salva cuando ya no puede respirar en la piscina y le ruega que no se ahogue, posiblemente haciendo alusión evidentemente a sus hijos. Juegan juntas y son confidentes. Sara cuenta que quiere saber cómo es su papá y dónde está. Alma le cuenta que sus hijos están muertos y que ya no tiene marido. Le cuenta además que conoce al general desde hace mucho tiempo. La niña acepta con normalidad a Alba y sus historias y a la vez cuestiona el mundo en el que vive. Quiere saber si su abuelo es tan malo como dicen en internet, quiere saber sobre su padre. Sara se abre conciliadora al otro mundo. Sara actúa como la intermediaria, entre las dos fuerzas en pugna, es decir, las de la élite opresora y los indígenas. La madre de Sara, la doctora, quiere saber cómo es Alba, pero es ella finalmente quien la interroga. ¿Cómo era el papá de Sara?, le pregunta. ¿Te abandonó? La conversación entre las dos mujeres es una escena en donde se establece un lazo breve de comunicación solidaria. Las dos mujeres han sufrido la desaparición de sus maridos y comparten el mismo recuerdo. Los dos hombres reían mucho. Detalle anodino, pero al mismo tiempo referente a una época feliz perdida para siempre. La doctora pregunta a su madre sobre el pasado, escucha las opiniones de los periodistas, lee artículos y por primera vez se abre a otra versión de los acontecimientos. Empieza a interrogar al general sobre Carlos, el papá de Sara, preguntándole por qué no lo quería. También interroga al guardaespaldas. ¿Usted sabe algo sobre el papá de Sara? ¿No le parece raro que desapareciera así? Recién entonces admite que el papá de Sara no la abandonó y fue su padre quien posiblemente lo hizo desaparecer por comunista. Indaga también sobre otro secreto de familia valeriana y confirma que sí es su media hermana. La esposa del general parece impermeable a cualquier tipo de cuestionamiento sobre la actuación de su marido durante la época de la guerrilla, pero a través de sus pesadillas vive como protagonista el drama de Alba. Es importante acá, y eso, yo creo que no es una lectura psicoanalítica que hay que hacer necesariamente de ello, pero
es importante destacar que en el mundo indígena maya, el sueño es un espacio de encuentro con los espíritus, un espacio peligroso, porque mientras una persona duerme, los espíritus de los muertos pueden apoderarse de su alma, pueden poseerla. Si una persona se despierta perdida, con la mirada vaga y a veces repitiendo incoherencias, se decreta que le han robado el alma y hay que recurrir al curandero para recuperarla. La esposa del general parece tener esos síntomas. Se orina en la cama, se levanta con los ojos irritados, lo que su hija decreta como una conjuntivitis. Fuera de sí, llega a darle una bofetada al general, acto absolutamente inconcebible hasta ese momento. Entonces vemos ahí cómo se va transformando. Y además su aspecto físico también va cambiando, deteriorándose. Acá hay algunas imágenes. Bueno, al principio su peinado está cada vez menos estricto, digamos, su ropa menos elegante. Se acentúan sus rasgos de vejez, ahí ya lo vemos al final. Tiene cada vez más un aire perdido, vulnerable, que contrasta justamente con la seguridad y la elegancia que se desprendía de ella en el inicio de la película. Estos cambios físicos y de conducta indican una progresión de las pesadillas y en consecuencia un avance en su transformación. Es ella, la madre Ixchil, que corre a esconderse en el maizal con sus hijos. Es ella, arrodillada en el río, quien ve cómo los militares ahogan a sus hijos. Es ella la prisionera del general. Las pesadillas le hacen tomar conciencia de las atrocidades que ha cometido su marido, de su propia vida también, de su misión, de la desaparición de su libertad frente a un marido violento, mujeriego. Por su parte, el general, otra figura, el general, hombre de poder, machista, patriarca, indiscutido, se convierte en un ser aterrorizado por los sollozos, cuyo origen no puede identificar y mucho menos eliminar. Un anciano enfermo y agonizante acosado por el fantasma de sus crímenes. Entonces, todos los habitantes de la casa han girado sumisos alrededor del general hasta la llegada de Alma. Es ella quien introduce el desequilibrio en ese orden falso y construido sobre mentiras. Cada uno, a su vez, va vaciándose de certezas y asumiendo interrogantes. La casa está confinada, los habitantes cercados por fuerzas desconocidas cada vez más poderosas, porque vemos que las ranas invaden el patio y avanzan hacia el interior. Los manifestantes al final están ya, son ahora unas especies de zombies y algunos de ellos están dentro del perímetro interno de la casa e incluso adentro de la casa, no solo en el jardín. Los hijos de Alba en la cocina le dan la mano al guardaespaldas y todos oyen ya, no solo el general, los sollozos que Sara identifica como los de Alma, que llora por sus hijos. El crescendo del terror, digamos, ha llegado a su punto culminante y es necesario en ese momento alejar el peligro. Es entonces cuando se pone en marcha la escenificación de un rito, las mujeres prenden las velas, las veladoras, y buscan azúcar. Esa azúcar es utilizada para endulzar y pacificar a quienes les quieren dañar. Y todas se ubican tomadas de las manos alrededor de una especie de altar improvisado. Valeriana oficia de sacerdotista y reza en lenguas mayas a los ancestros para que les protegen, para que les salven, etc. Sara y la mujer del general entran en trance y es entonces cuando la anciana revive en ese estado hipnótico el asesinato de Alba y sus hijas. Ella salva y al mismo tiempo, en un desdoblamiento, es la mujer del general que observa a Alma muerta en el río. Es el momento de revelación. Su marido es el asesino, lo que siempre ha negado. En ese estado de trance, el culpable es castigado. La mujer del general ahoga en el río al general, en el espacio, digamos, y el tiempo de la guerrilla, hace más de 30 años atrás, y en otra dimensión y en el tiempo presente lo estrangula en la casa en donde se lleva a cabo la ceremonia. Los espectadores, es decir, acá Valeria, Sara y su madre,
En un segundo plano, los vemos, permanecen inmóviles aceptando esa muerte como consecuencia o como un enlace final del rito que protege del mal y asegura el equilibrio. Y vemos justamente la última escena en donde se trata del entierro del general, vemos un regreso a una cierta normalidad donde todas las figuras están de nuevo de pie, la mujer del general está impecable, muy bien peinada, no tengo acá, no pensé en poner una imagen, pero bueno, vemos que realmente ese sacrificio es lo que permite de alguna forma volver a restablecer la normalidad, restablecer el equilibrio. Entonces, para concluir simplemente, el culpable ha sido ajusticiado en nombre de toda la sociedad guatemalteca, indígenas, mestizos o blancos, y es un acierto, me parece, de Bustamante imaginar que la ejecutante del castigo, pudiera ser en el presente, en la época del juicio, la mujer del general, alguien que fue cómplice o al menos testigo silencioso de los crímenes. Así se pone de manifiesto que ellos, blancos, mestizos, clase media alta, también fueron víctimas de la guerra, lo fueron, aunque se hayan retractado en el silencio y en una especie de negación pasiva. La toma de conciencia, el ajusticiamiento se mantienen en el nivel imaginario, pero aún así es un avance hacia la reconciliación, esta vez sin olvidos, de la sociedad guatemalteca fracturada justamente por la violencia. Muchas gracias. La primera pregunta es sobre si se puede hablar de realismo mágico como género en el cine o también en la relación con pintura y literatura. No solo se relaciona con la literatura y la pintura. Si el realismo mágico aplica al cine. Es un Es género del cine. ¿Quieres contestar? Sí, para responder brevemente, yo diré que efectivamente el realismo mágico históricamente se aplica primero a la pintura, más tarde a la literatura, pero evidentemente sí unos criterios, que son los criterios que se establecen básicamente a partir de la literatura, que se pueden aplicar perfectamente a una obra cinematográfica, siempre y cuando se respeten esos principios, que además evidentemente varían según quien los denuncia, ¿no? Pero que, como decía yo, corresponden al hecho de que se producen una serie de acontecimientos extraños, pero estos acontecimientos forman parte o se integran dentro del contexto cultural de los personajes que los están viviendo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento no son problemáticos. Por lo menos yo eso es lo que he sacado de mis lecturas, a pesar de que tampoco soy ningún especialista en realismo mágico, pero y eso se puede aplicar a la literatura como al cine o como... Bueno, O sea que se podría considerar como un género cinematográfico con otras obras cinematográficas como Agua para el chocolate o adaptaciones muchas también de La teta novelas, asustada. ¿no? sí. Hay otra pregunta que me imagino podría ser para Paola y es sobre la relación entre Sara y Alma. La pregunta es si la cercanía entre los dos es si por ser niña está más cerca al mundo de la imaginación o si es porque por ser joven no tiene como los prejuicios que tienen los demás personajes. Bueno, difícil de contestar, son interpretaciones mías, pero yo creo que esa asociación primero es porque, bueno, Alma ha perdido a sus hijos, ¿no? Entonces hay una especie también de proyección probablemente, y también quizás imaginar que, creo que Jairo Bustamante lo dice en alguna de sus entrevistas, imaginar también que esas son las futuras generaciones guatemaltecas y en las que en el fondo se tiene esperanza de que esa comprensión entre esos dos universos, el indígena y las élites, digamos, guatemaltecas, que se pueda establecer una conexión. Entonces, yo creo que también facilita, digamos, hay una especie de comunicación porque
bueno, son esas nuevas generaciones que quizás vayan a participar también en ese cambio social del futuro, ¿no? Bueno, así yo no sé si lo interpretan de otra manera, pero y también, bueno, evidentemente relacionado con su inocencia, etcétera, el hecho de que sea una niña facilita esa aceptación del otro, del diferente, ¿no? Porque no tiene todos los prejuicios que pueden tener los adultos. También la pregunta se puede dirigir a bastante. Sí, yo quería añadir algo sobre justamente el personaje de Sara, porque independientemente de esto de que forma parte de la generación inocente, ella no ha evidentemente participado en las masacres, ni ha sido cómplice ni ha sido la que no quería ver lo que ocurría. Entonces tiene esta inocencia, pero también respecto al a los códigos del cine fantástico o de terror en este caso, al principio la impresión que tiene el espectador es que Sara va a ser una víctima de Alma, de que al principio Alma quiere hacerle daño, ¿no? Como una especie de venganza que se ejercería contra la niña, y progresivamente, porque en varias ocasiones hay una duda, ¿no? de lo que está haciendo con ella, y este peligro que percibe la madre, Natalia, y que al final se invierte, ¿no? Esta relación, en vez de ser amenazadora, era en realidad protectora. Entonces esto también forma parte de los distintos juegos de inversiones que hay en la película, que me parecen muy interesantes. Y también, simplemente para completar, al final justamente se ve esa imagen cuando están mirando hacia afuera y creo que están viendo las ranas que están avanzando. Ella está delante y las dos otras mujeres están detrás, está como protegiéndolas y es la única que es la que ahí realmente se vuelve como intermediaria con Alma, porque ella es la que identifica esos gritos, ella es la que les dice Alba está llorando sus hijos, etcétera, ¿no? Ahí se establece de forma definitiva, creo, esa conexión que se convierte en casi su portavoz, ¿no? De alguna forma. Sí, en relación con lo que has dicho, Pascal, me parece también que hay todo un juego de inversión sobre el motivo de la obra que has evocado en tu lectura mítica, cómo se recupera este motivo, cómo se utiliza en el caso del juego entre Alma y Sara, y por supuesto al final también cuando la esposa mata a su marido, lo ahoga, como en la leyenda. Claro. Sí. Hay una reversibilidad. Sí. Yo añadiría que en el cine fantástico en general, pero sobre todo en el cine donde aparecen fantasmas, el niño o los niños son ¿cómo decirlo? Una especie de intermediarios entre lo sobrenatural y lo real, ¿no? Y eso por varias razones. Puede ser por la razón de la inocencia, pero también yo creo que porque el niño escapa siempre del mundo del adulto, ¿no? Y eso tiene como consecuencia de que tenga un cierto número de percepciones distintas, pero que represente también un orden que es distinto del orden del adulto y que es en parte incompatible con él. Y esa incompatibilidad viene representada también por esa conexión que se establece con lo sobrenatural, ¿no? Entonces hay como una especie de cadena ahí, por la cual se diferencia por un lado lo sobrenatural, el niño que está en contacto con lo sobrenatural, pero también está en contacto con el mundo adulto. Entonces funciona como de puente entre los dos, ¿no? Y no sé si hay otra pregunta. Hay otra pregunta que Jairo contestó esta mañana un poco, pero que podéis precisar. Es sobre la mujer que testimonia y la mujer sí que testimonia en el tribunal y preguntan si fue testigo de esta masacre en la vida real, etc. Sí, bueno, fue víctima. Fue víctima, efectivamente. Fue víctima de... pero esto, volviendo a ver la entrevista de esta mañana, creo que quizás sea mejor contestar a la pregunta siguiente, ¿no? Sí. Sobre Valeriana y el final. Sí, yo creo que el ritual justamente permite que las desigualdades sociales, bueno, quizás Julie nos hable de ello después, pero yo creo que el ritual es el momento en que
estas desigualdades, tanto sociales como étnicas, desaparecen, ¿no? Y que al final están en el mismo plano, las 4 mujeres. Luego creo que una pregunta, es que no veo muy bien, acerca de la ortografía. Efectivamente, de esa otra figura, la Siguanaba, aparece diferentes ortografías, pero la primera es la correcta, S-I-G-U-A-N-A-B-A. ¿Y tiene alguna raíz etimológica que se pueda...? Creo que sí la tiene, pero no lo recuerdo muy bien, pero sí la tiene, sí, lo podré agregar en el artículo, sí la tiene. Yo tenía una pregunta sobre las ranas. ¿Podrías, no sé, decirnos si las ranas tienen hay una relación con el agua, por supuesto, pero una función especial en la mitología maya, o si remiten a algo especial? Siempre es un símbolo universal de vida y de muerte, pero no sé. Sí, bueno, creo que ahí realmente es por ese ser asociado a lo acuático, ¿no? Que es la fauna y la flora que aparecen, que son pocos elementos. En definitiva, tenemos esas plantas acuáticas que aparecen en la piscina y la vertiente animal, digamos, de la rana. Porque hay dioses, ¿no? Pero puede que tenga algún significado, sí. Sí, de hecho, bueno, yo le hice una pregunta a Jairo Bustamante en una entrevista y él me decía que, bueno, por un lado, él lo que quería era transmitir el realismo mágico y por otro lado la cosmovisión. Entonces dice que primero intentó con serpientes, pero pensó que no, que también una serpiente no era el mejor animal. Entonces luego pensó en la idea de la rana y además esta rana le permite pensar en la idea o la cosmovisión indígena de que los seres humanos se encarnan en animales. Entonces todas las ranas que vemos ahí representan los a muertos. Todos los muertos. Sí, representan a los muertos, sí. Entonces, esa relación que tiene ella con las ranas, esa afección, muestra un poco esa relación entonces con los muertos. Sí, y por eso entran justamente como los muertos dentro de la casa, en el interior. Y van penetrando poco a poco, porque al principio efectivamente solo es una o dos. Hay una pregunta sobre Pancho Naif. Si tiene sugerencias para la pintura naif y guatemalteca. No veo cuál es la pregunta. Que si tienes alguna referencia que dar sobre pintura naif guatemalteca. En relación con la película, no es que haya una conexión con la película. El trabajo que yo hice fue justamente en la región del lago Atitlán, de donde es originario Jairo Bustamante, porque él ha nacido en Panajachel y es un lugar. Por eso también es interesante, porque Jairo Bustamante ha estado en contacto realmente con el mundo maya, con las creencias, se ha criado en ese espacio. Creo que su padre o su madre era indígena, ¿no? Y su padre... Su madre era médica. Su madre era médica y se casó con un indígena. Bueno, su madre... Se casó con un indígena. Exacto, entonces el padre es indígena, ¿no? El padre... Bueno, su padrastro. Vale, su padrastro, pero digamos que ha estado realmente en contacto con... Vivió en una comunidad. Vivió en una comunidad. Panajachel es uno de los pueblos justamente de la región del lago Atitlán. Es verdad también que, a diferencia de toda la zona Ixchil, la región del lago es mucho más, tiene mucho más contacto con el exterior, hay turistas, más contactos con la capital. La zona Ixchil es mucho más tradicional, pero bueno, estuvo realmente creció, se crió en ese ámbito en el cual justamente la Llorona es una figura muy importante y que se encuentra en todo Guatemala y en toda América Latina, pero que con muchas variantes en función de los lugares, ¿no? Hay una persona que pregunta si tenemos que
calificar la película como fantástica o de horror. Bueno, ahí es un debate imposible, ¿no? Eso. Hay una cosa que está bastante clara, y en parte lo ha dicho Jairo Bustamante esta mañana, ¿no? Que es que las referencias que tiene él son del cine de terror, o sea, lo que se llama cine de terror, y que esas son las referencias genéricas que tiene. Pero eso es muy complicado. Eso es muy complicado, porque lo que pasa es que estamos ante tres conceptos: terror u horror, fantástico y realismo mágico, que en realidad tienen orígenes distintos, es decir, ya provienen de áreas geográficas distintas. Los franceses nos gusta hablar de fantástico porque lo hemos inventado nosotros, los anglosajones hablan de horror porque lo utilizan ellos y tienen una literatura que es la literatura gótica a la que se aplica bien ese concepto, y pues hay muchos países latinoamericanos pues, que hablan de realismo mágico porque del mismo modo es un concepto en el cual se reconocen culturalmente. Y yo creo que hay más de eso, y que me perdone Jairo Bustamante, pero hay más de eso en la reivindicación de la película como realismo mágico, es decir, reivindico mi pertenencia a una tradición cultural latinoamericana, que de elementos estrictamente del realismo mágico. La película brasileña de la cual hablaba anteriormente tiene muchos más elementos de realismo mágico que no esta. Entonces, yo creo que es intentar integrarse en una tradición por parte del autor, pero luego si vamos a consultar la película, pues podemos hablar de terror, y yo creo que podemos hablar, que lo ha dicho Jairo Bustamante, y luego yo creo que podemos hablar de fantástico. Yo creo que si nos ponemos en el momento práctico, que es el día del examen, lo que es necesario es que intentéis definir cada uno de estos términos, cada una de estas nociones cuando la apliquéis, y que la apliquéis con sentido, independientemente de si hay que utilizar solo un término o hay que utilizar otro. Hay distintas escuelas, hay gente que tiene una aproximación teórica distinta de cada uno de los conceptos. Lo importante es que vosotros tengáis clara, o más o menos clara, cuál es una definición posible de cada uno de esos conceptos, y que el día del examen pues la explicitéis en vuestros exámenes, que es en realidad lo que yo creo que están esperando los correctores. Sí, pero podría... Espera, no solo un segundo, no podríamos decir que es un autor que juega con distintos códigos de género fantástico y también de realismo mágico, y que ante todo no hace una película de género, utiliza rasgos de género para jugar con ellos y para también transformarlos, me parece. Pero bueno. Yo simplemente quisiera añadir una cosa. Yo creo, bueno, es mi lectura, ¿no? Pero a mí me parece que lo que está descrito depende un poco también de la perspectiva y de quién la está mirando. Me imagino que si es un guatemalteco que la mira y un indígena, no la va a mirar con unos ojos de una película de terror. Es decir, que forma parte esto de las creencias, son seres bueno, que forma parte de la mitología, y entonces creo que es muy complicado, digamos, categorizar esa película, porque todo depende de la interpretación y del punto de vista que se le dé. A nosotros nos puede parecer efectivamente algo bastante fantástico y película de horror. Después están quizás los mecanismos cinematográficos, ya es otra cosa, pero en términos de contenido yo creo que hay que tener claro que se trata realmente de un sistema de creencias, es algo en lo que la gente cree realmente, que forma parte de su realidad, y que esa dimensión fantástica tiene toda una dimensión cultural real, digamos, que no... Andrea quería decir algo. Sí, yo quería agregar algo que está en relación con lo que acaba de decir Paola, muchas gracias,
porque yo sí creo que hay una relación estrecha con el realismo mágico, perdón, pero yo soy latinoamericana, y desde la concepción y de la tradición que tenemos de la literatura, una de las características del realismo mágico es que vemos lo sobrenatural o la relación con los muertos, algo natural, es decir, que para nosotros no es extraño. Y en la película, por ejemplo, desde que aparece Alma y los otros personajes, en ningún momento hay duda de que son muertos o no. Entonces, desde ya esa concepción de que aceptamos que son parte de nuestro mundo, ahí ya tenemos el realismo mágico. Es decir, que no hacemos una diferencia entre esa concepción de lo que viene del más allá y nosotros. Entonces, yo creo que en ese sentido, yo creo que tienes toda la razón. Depende tal vez, mi contexto cultural es muy diferente quizás al de los franceses, pero si aplicamos las características de la literatura, por ejemplo, hay muchos rasgos en los cuales podemos apoyarnos de las características de la literatura del realismo mágico para aplicarlas a la película. Bueno, es mi punto de vista. Yo, en ese sentido, para seguir un poco en lo que estáis diciendo, está una cosa, está el espectador, y es evidente que cada espectador va a llegar con su digamos, con su ámbito cultural, ¿no? Pero hay un intermediario que es el intermediario de los personajes y de cómo los personajes van a reaccionar, y entonces es algo que me sugería de hecho ya hace unas semanas, que es decir que quizá no todos los personajes reaccionen igual a la presencia de la Llorona como ser sobrenatural, o en todo caso de los acontecimientos sobrenaturales que están ocurriendo. En ese sentido, los criados identifican inmediatamente lo que está pasando en la casa, y hay uno antes de irse lo que dice, es que es la Llorona. O sea, y en ese sentido, para esos personajes sí que entra dentro de, digamos, un ámbito de lo real maravilloso, porque forma parte probablemente de su manera de ver el mundo, y para ellos, bueno, que aparezca la Llorona en esa casa es una cosa pues tan natural como que llame el cartero para entregar una carta, ¿no? Pero yo creo que, al contrario, los personajes de la familia del general no están viviendo esta situación del mismo modo. Entonces, quizá en ese sentido ahí sí que se podría introducir el hecho de que pueda haber una doble lectura, o bien del realismo mágico, o bien fantástica, de una misma situación dentro de la misma película, según qué personaje también lo está mirando, ¿no? Sí, pero... Creo que es justamente la intención de Jairo Bustamante, como él lo decía en una de sus entrevistas, mezclar los dos. Entonces yo creo que eso que propones me parece una excelente conclusión, en el sentido de que justamente es la intención de romper con los códigos de los dos y hacer una amalgama de ambos, partiendo de la deconstrucción de lo que hablábamos hace un momento. Pero yo creo... Perdona. Yo creo que en ningún momento en el cartel, de forma muy concreta, les vamos a pedir una definición definitiva, unívoca y una etiqueta así que no se pueda arrancar. La película, de hecho, es como todas, es el resultado de 130 años de historia del cine ahora, más la literatura, la cultura de cada uno. Jairo también está a medio camino, ¿no? O sea, ahora que, o sea, no a medio camino, pero tiene también la nacionalidad francesa. Bueno, yo creo que lo que tú decías es muy importante que puedan definir cada uno de los tipos. Es muy importante que vean algunas películas modélicas clásicas de cada uno de los géneros para por lo menos tener referencias y así ver que la creatividad no tiene límites y que justamente hay toques de algunas cosas, personajes. Bueno, entonces claro, es muy importante no contestar. Para mí es una obligación no, pues claro, en el cabeza tenemos que tener algunas normas o términos técnicos y genéricos, pero con esta certidumbre de que aquí caben muchas cosas distintas. Claro. Y de hecho que yo creo que una de las cosas que se evalúa cuando uno como corrector, ya para entrar, ¿no?, evalúa al examinar una copia, no es que un examen, no es que en el examen te diga, pues la definición del fantástico es tal o cual, sino que se pueda matizar y se pueda dar una visión lo más compleja posible del documento ante el que estamos, ¿no? Y si el documento ante el que estamos, pues podemos explicar que tiene algunos componentes de fantástico, pero que puede tener algunos componentes de realismo mágico, pues será un mejor examen que el que va a tomar solo esa problemática desde un solo punto de vista, o que no va a ver la complejidad que encierra el documento, la película en cuestión, ¿no? Yo quería especificar una cosa para los estudiantes que nos están mirando quizás.
Hay que establecer una diferencia, creo, muy clara entre la cultura maya y la cosmovisión maya, en la que justamente lo natural y lo sobrenatural están mezclados, en la que se cree en la existencia de la Llorona, en la digamos, existencia de los muertos y los fantasmas que cohabitan con los vivos. Esto es una cosa. Luego el realismo mágico es otra. El realismo mágico es un movimiento literario originariamente que luego se ha aplicado al cine. Aplicado es una muy mala palabra, pero que digamos se ha contaminado, ¿no? En ciertas realizaciones fílmicas. Y lo fantástico también es un género literario que ha pasado luego al cine, es decir, son lenguajes. Es lo que yo creo que es muy importante, ser capaz de distinguir lo que forma parte de la cultura que ha inspirado y que nutre a la película y a Jairo Bustamante, y luego los lenguajes, digamos, que se convocan para crear esta película, para construir una diégesis y construir un mundo. Y en este caso yo creo que hay ingredientes y códigos del cine fantástico, ingredientes y códigos propios del realismo mágico y también propios del terror, ¿no? Sin quitar lo que has dicho, ¿no? De las especificidades de los públicos, de las nacionalidades de los públicos, ¿no? Pero me parece que es muy claro, porque si no, me temo que los estudiantes empiezan a confundir el realismo mágico con la cultura guatemalteca. Sí, sí. Pues ya. Bueno, pues terminamos esta sesión y queda la última media jornada dentro de aproximadamente 10 minutos. Vale, pues hasta ahora.